los objetivos del mercado al que vamos a apuntar. Entonces, para esto necesitamos nosotros definir este tipo de, digamos, de ruta, que es lo que debemos desarrollar. Y en esta ruta, como ustedes verán, existe una serie de pasos que tenemos que llegar a tener para poder primero garantizar la oferta y en función a la oferta que garantizamos, encontrar la demanda objetivo. A veces en este tema del broker internacional, muchos agentes internacionales entran directamente en lo que es el análisis de la demanda, que significa la búsqueda de los compradores internacionales, pero olvidan muchas veces contemplar si la empresa, el oferente, es una empresa que tiene las características o las cualidades para poder tener una oferta viable. Entonces, cuando nosotros queremos salir con un producto ganador y encontrar un comprador, si el producto es bueno, si el producto es bueno y la empresa es buena, tenemos muchas probabilidades de lograr encontrar un nicho de mercado para la empresa. Y ahí vienen las estrategias ya, una vez que encontremos el mercado, viene una estrategia de marketing y de venta directa hacia ese grupo de compradores. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar si la empresa tiene o no tiene capacidades para poder para que pueda ser un oferente adecuado, tenemos que evaluar lo que se llaman los recursos tangibles e intangibles, que básicamente constituyen lo que es la marca de la empresa si lo tuviera, los años de experiencia, como también algunos recursos que pueden estar dados por el know-how de la empresa o también un análisis de costos que es superior al resto de competidores de mercado. Entonces, si estas empresas tienen definitivamente una mejor posición en términos de costo, una mejor ventaja en términos de marca y han adquirido una buena cultura organizacional que les permite desarrollar un producto bueno, entonces esta empresa van a desarrollar capacidades que son valiosas y caras de imitar. Esto, las empresas que van constituyéndose con estos elementos, lo van desarrollando en función a un trabajo que viene dándose de años. Entonces ellos de a poco se empiezan a desarrollar un modelo organizacional más ordenado que el resto, tratan de manejar el tema contable, tributario, de tal manera que garanticen a los compradores una estabilidad, porque en comercio internacional los compradores no esperan encontrar una empresa que sea desordenada, una empresa que vea a corto plazo, sino que básicamente le permita evitar romper roturas de stocks, lo que significa que quiere encontrar un comprador y evitar esos costos de transacción que hagan que a cada rato tengan que estar buscando compradores nuevos. Una vez que la empresa desarrolle esas capacidades y nosotros las detectamos, porque básicamente van a ser temas que son valiosos y difíciles de imitar, las empresas normalmente se concentran en lo que se llaman las competencias centrales, que esas competencias centrales básicamente son aquellos puntos que tiene en la cadena de valor que prácticamente son superiores a los competidores. Ahora, una vez que tiene esas competencias centrales, básicamente en función a lo que pueda sostener de estas competencias y en función a lo que los otros competidores desarrollan, puede empezar a trabajar ese concepto de ventajas competitivas. Y nosotros ya sabemos que las ventajas competitivas son principalmente dos. O la empresa es líder en costos o la empresa es líder en diferenciación. Y si es una empresa pequeñita, es una empresa nicho en costos o nicho en diferenciación. Y lo que significa una empresa líder de costos o nicho, líder en el nicho de costos es de que la empresa definitivamente tiene una estructura de costos mucho más atractiva que el resto del mercado. Esto lo podemos ver nosotros cuando vemos el tema de exportaciones en función a ciertos territorios donde hay determinados productos cuya naturaleza del entorno desarrolla una mejor estructura de costes con respecto a otros. Todos sabemos que en las costas es mucho más caro la siembra que en la sierra, pero en la sierra también la productividad baja en diferencia de la costa. Entonces tenemos por ambos lados algunos beneficios y algunas desventajas y la idea es hallar esos óptimos en función a los productos que se van manejando. Esto hablando en términos de lo que es agroindustria.
podríamos hacer el mismo análisis si es que hablamos de términos de textiles o en términos de artesanías, en términos de joyería o de lo que es agroindustria ya más industrial. Entonces, definitivamente tenemos que empezar a centrar esas ventajas en función a lo que la empresa tiene con respecto al resto de sus competidores. Una vez que nosotros empezamos a formar esas ventajas competitivas que nunca dejan ser algo, digamos, definido en el corto plazo, sino van a tener que ser sostenibles en el largo plazo, ahí empezamos a hablar de una empresa que tiene competitividad estratégica. Y esta competitividad estratégica implica que la empresa definitivamente ya puede trabajar el esquema de lo que es el tema de la venta internacional. Entonces, acá es donde nosotros nos encontramos. Cuando nosotros somos consultores, agentes comerciales, nosotros siempre mencionamos que podemos encontrar empresas grandes, medianas y pequeñas para poder representar, pero la media es que las empresas muy grandes ya cuentan con un sistema para poder hacer sus propias operaciones, lo cual no exime que nosotros igual las representemos, pero digamos, la fuerza que le podemos dar no es tan grande. Ahora, si encontramos empresas pequeñas, muy pequeñas, nosotros podríamos eventualmente desarrollar estas competencias de la mano con la empresa, pero obviamente nuestro trabajo como agentes comerciales no está centrado en el análisis de la oferta, sino en el análisis de la demanda. Entonces, para nosotros entrar a una empresa y desarrollar este tipo de características nos va a tomar tiempo y obviamente nosotros lo que queremos no es hacer una consultoría de la empresa, hacerle cambios internos, sino lo que necesitamos es que la empresa ya las tenga para poder empezar a venderlas. Entonces, nuestro análisis de oferta normalmente se dirige a encontrar ofertantes que estén por lo menos en un nivel intermedio de desarrollo. Si están en un nivel alto de desarrollo de ventajas competitivas, lo más probable es que estas empresas no necesiten directamente el servicio de un agente comercial porque ya tengan sus áreas de venta propias. Igual podríamos nosotros desarrollarlas, pero vamos a tener en el camino esa necesidad de poder desarrollar con ellas una estrategia de trabajo en el término de costos y definir tarifas, porque son empresas que ya directamente manejan su propia estructura. Sin embargo, cuando trabajamos nosotros con empresas medianas que están en proceso de desarrollo de su oferta exportadora, estas empresas tienen esa característica de estar en camino, ya han recibido apoyo, han recibido también asesoría. Recuerden de que hoy en día a nivel internacional hay muchas organizaciones y muchos programas de apoyo para que las empresas desarrollen este trabajo interno. Entonces, la idea es que nosotros, como somos agentes comerciales, tenemos que descremar la oferta y encontrar oferentes que se encuentren en un nivel que nos permita desarrollar directamente el desarrollo comercial por la parte de la demanda. Entonces, ese es el primer punto focal en el tema de la presentación que tenemos que hacer sobre el análisis de mercado. Entonces, antes de analizar la demanda, primero tenemos que asegurar que la oferta que nosotros manejemos sea una oferta exportable, que tenga las características suficientes y necesarias para poder establecer un plan comercial y poder llevarlos de la mano al mercado internacional. Ahora, cuando nosotros hacemos el análisis, como ustedes ven acá, el análisis del mercado de un proyecto, para nosotros hacer este tema de revisar y decir, bueno, vamos a encontrar un mercado objetivo, vemos el entorno interno que ustedes ven dentro del círculo, vemos el entorno externo, que son esas variables macroeconómicas. Por ejemplo, ahora estamos en una coyuntura muy variable, estamos en una coyuntura donde hay muchos cambios en el entorno y esto se da por la misma tecnología. Hace años quizá no era fácil que la comunicación cruce las fronteras en la velocidad que nosotros tenemos, pero ahora cualquier turbulencia del mercado internacional nos impacta. Definitivamente ya los que estamos en este tema de negocios internacionales estamos revisando cómo va a afectar el triunfo de Biden en el tema de Estados Unidos, porque eso va a tener un impacto en el tipo de cambio, que a todos nosotros nos afecta como exportadores o importadores. Asimismo, el tema del mercado chino, que es un mercado muy grande,
que definitivamente ya salió del tema del coronavirus, este mercado, qué decisiones van a tomar con respecto a los próximos años, la guerra comercial con Estados Unidos, también el hecho del mercado europeo, este tema del Brexit, la salida de la salida de Reino Unido de la Unión Europea, cómo va a afectar este tipo de comportamientos en la conducta del resto de países de la Unión Europea. En función a esos escenarios que van a ir cambiantes, igual que acá en Latinoamérica, nosotros tenemos el caso chileno, que es un país que ha sido tocado por un tema de una crisis interna que definitivamente, si lo vemos desde un punto de vista de oportunidades, es una oportunidad porque nos está dejando un chance para poder ser competitivos en mercados donde ellos anteriormente atacaban cuando tenían directamente una estructura económica y política más estable. Entonces, Brasil, una tremenda potencia, también con problemas internos, Argentina, de la misma situación. Entonces, nosotros, a pesar de nuestros problemas por el manejo del coronavirus, definitivamente tenemos ciertas características desde el punto de vista privado, desde el punto de vista empresarial, que podrían ser aprovechadas por empresarios, brokers, agentes, gente que está directamente metido en el tema del negocio, pero dependemos de las variables del entorno para ver cómo va a desenvolverse el mercado en los próximos años. Entonces, nuestra decisión es en principio, analizar el entorno para ver de qué manera nos va a afectar el tema del tipo de cambio, el tema de la demanda agregada en otros países, el tema de los costos de transporte internacional, para ver qué tan competitivos van a ser los países donde nosotros nos encontramos y donde se encuentran nuestros proveedores, nuestros productores, nuestros exportadores. En función a este análisis de la oferta y ya entrando al análisis de la demanda, en el análisis de la demanda nosotros normalmente iniciábamos haciendo estructuras de análisis por lo que llamamos nosotros una selección del mercado objetivo que lo hacíamos con una matriz. Entonces tomábamos una serie de países y de esa serie de países elegíamos un país objetivo y del país objetivo entrábamos directamente a hacer un análisis interno del país, vamos a la industria y de la industria íbamos a analizar la empresa. Entonces, ese básicamente era nuestra manera de llegar al consumidor. Recuerden ustedes que en el tema del agente comercial, el broker internacional, el broker es uno de los escalones que hay dentro de lo que llamamos nosotros la intermediación comercial. Entonces, el mercado real es el productor, oferente y el comprador, el consumidor. Lo sano y lo correcto es que el productor llegue directamente al consumidor de forma directa. Entonces, ese es el análisis cuando nosotros hacemos un estudio de mercado. Pero cuando hacemos un análisis o un estudio de mercado, ya no mirando al productor y al comprador, sino nosotros hacemos un análisis de mercado en función de un agente comercial, un broker internacional. Entonces nosotros, nuestro consumidor final no resulta ser aquel consumidor que va a comprar el producto, no es aquel que compra el textil, no es aquel que compra la agroindustria, no es aquel que compra la minería o la tecnología. El comprador es aquel que directamente va a intermediar a ese canal. Puede ser un mayorista, un distribuidor, puede ser un minorista, que va a finalmente venderle a ese comprador. Entonces nosotros, en el tema de nuestro análisis de mercado, nos encontramos analizando oferentes en el mismo canal de intermediación. Entonces nosotros somos parte del canal de comercialización, somos intermediarios, no le compramos al proveedor, al productor, sino básicamente tomamos su producto y lo vamos a colocar lo más cercano posible del consumidor. Y eso significa colocarlo directamente en los canales de los distribuidores importadores, los mayoristas importadores o los minoristas importadores. Entonces, esa es nuestra definición del análisis de mercado. Entonces, cuando nosotros hacemos este tema, hay múltiples bases de datos. Hace años, el hecho de hacer un estudio de mercado era muy complejo porque la información era difícil de encontrar. Pero nosotros, cuando vamos a hacer los análisis de mercado, van a darse cuenta que este tema ha cambiado. Definitivamente ya ahora hacer las búsquedas de información en Internet, hay vastas bases de datos como para poder sacar data y poder analizar ciertos mercados, cierto patrón de compradores. Lo más complicado ahora no es encontrar la base de datos, sino una vez que encuentras toda la cantidad de información, es procesar
procesarla, colocarla en algo que sea compacto y que eso directamente te represente información. Y eso es lo que vamos a tener que trabajar. Entonces, tenemos el análisis de la oferta, el análisis de la demanda, el análisis de los precios, y cuando analizamos los precios en Incoterms tenemos que ya referirnos en estos precios internacionales. Nosotros tenemos que revisar los precios de cada, digamos, de cada producto, de cada país en función a lo que en ese país se comercializa, y en función a eso ir hacia atrás. Entonces se hace un escandallo, así le llamamos, un escandallo de precios, donde tomamos el precio del país de destino, los precios de consumidor, y vamos echando hacia atrás los márgenes de ganancia en función a la estructura del canal de distribución internacional que se maneja. ¿Ok? Algo importante es el análisis de la comercialización, porque nosotros no podemos hacer un estudio de mercado sin tomar en cuenta los competidores. Y los competidores no son, digamos, son sectores o son intangibles. Los competidores son empresas que tienen nombre y apellido, y cuando hacemos un análisis internacional tenemos que llegar directamente a revisar quiénes son esos competidores, quiénes son los compradores internacionales y quiénes son los proveedores que, igual que nosotros, tienen características de oferta, como lo vimos anteriormente, ¿no? Tienen estructuras, tienen capacidad productiva, tienen precios, tienen cantidad de oferta disponible, y tienen también estructuras de apoyo de su país de origen. Entonces, sobre eso tenemos que verificar si nosotros tenemos una oferta adecuada. Entonces, basado en esto, basados en estos elementos, nosotros directamente ya podemos hacer nuestro estudio, nuestro análisis de resultados de nuestra investigación de mercado, y en función de ese análisis de resultados, nosotros ya podemos tomar una decisión objetiva para poder entrar a un mercado en destino. Entonces, esto que ustedes ven acá es un modelo, ya básicamente es un instrumento de la investigación de mercado, ya prácticamente es una forma de poder entrar a saber algo específico, y esto nosotros lo hacemos de una manera bastante práctica para hacer una investigación de mercado con poco presupuesto y de una manera más específica, no tanto quedarnos con la data general, sino ir a la data específica. En este modelo de investigación de mercado, nosotros lo que tenemos que colocar en la parte superior es básicamente las características de la demanda. En este caso, si nosotros vamos a hacer una demanda en función a un público objetivo directo, tenemos género, edad, preferencias, distritos, niveles socioeconómicos, el producto que consume y la frecuencia con lo que consume, para poder saber quién es el usuario final. Luego vemos un dato que tiene que ver con la recordación de marca y participación de mercado. Y esto tiene que ver con los productos que consume, con los productos que recuerda, porque esto nos da a nosotros la posibilidad de saber las marcas presentes en el mercado. Y si sacamos esta información con un análisis de muestra mínima, que puede ser 400 encuestas, podríamos definir en cada mercado que vamos a trabajar quiénes son las empresas y las marcas que el usuario consume y recuerda, que básicamente es una información de primera fuente para poder nosotros definir nuestra estrategia con quién estamos directamente compitiendo. El tercer punto tiene que ver con estos factores críticos de éxito, y los factores críticos de éxito básicamente son aquellos elementos que el consumidor busca para poder elegir un proveedor. Entonces, nosotros solamente pedimos en orden de importancia que nos mencione los que le salga al comprador de manera incluso eh, rápida y sin esfuerzo. Entonces, menciona en orden de importancia 5 características de mayor a menor importancia que debe tener un producto para que usted le elija. En este caso, los compradores nos responderán si es el precio, si es la marca, si es la confiabilidad, si es el tema de, por ejemplo, el diseño, etcétera. O sea, nos van a responder los criterios, y en función a que si nosotros como oferentes tenemos estas características o no las tenemos, indicará que si existe o no existe una probabilidad de entrar a ese mercado. Obviamente, si nosotros en el análisis que hacemos vota que son de los 400, 300 compradores, lo que buscan principalmente es certificaciones. Entonces tendríamos que mirar en nuestra oferta si nuestra empresa tiene certificaciones
de mejor calidad que los competidores directos. Si lo tuviera y los compradores lo buscan, entonces tenemos un factor crítico que se asocia directamente a una ventaja competitiva que nosotros tenemos. Entonces ahí es donde se hace el match y nosotros podemos entrar a competir. Si no lo tenemos, entonces nosotros tenemos que saber que entramos en desventaja a ese mercado y podemos o desarrollarlo o buscarnos otro mercado. Entonces esas son las dos razones en las cuales podríamos definir la entrada a ese mercado. La cuarta parte viene ya el mercado factible, que es cuando nosotros vamos a entrar directamente ya, si queremos entrar con una marca o si ya nuestro producto ya empezó a desarrollar una estrategia de marketing, entonces directamente decirle al mercado, ¿no? Si estaría dispuesto a comprar el producto de nuestra organización. ¿Eso es un sí o eso es un no? Entonces ahí en esa pregunta ya se enfocan muchas, digamos, se enfocan muchos puntos porque si el comprador nos conoce, sabe quiénes somos y en función a esta oferta que le planteemos, ellos nos dirán que sí o no, porque ahí entra lo que son los factores que mencionamos en el punto anterior, que es la parte tangible e intangible. Si no tienes intangibles como la marca, o no tienes intangibles como el know-how o cosas que se hayan transferido, entonces lo único que quedará básicamente son los temas tangibles, ¿no? Lo que yo le puedo decir, el precio, las características del producto, le mostraré mi catálogo, le mostraré mi company profile y él me dirá si voy o no voy. Pero si es que él en este punto directamente me responde de que por más que le muestre mi oferta exportable, no lo necesita, entonces el usuario me dirá que no. Entonces nosotros de las 400 preguntas definiremos qué compradores sí directamente al margen de lo que yo haga en investigación de mercado sí estarían dispuestos a aceptar mi producto. Y por último, siempre hablamos del marketing mix, que el marketing mix ya son acciones directas que nosotros realizamos en el mercado. Entonces, siempre escucho a empresarios preguntarme, Enrique, ¿cuál va a ser el precio que tengo que colocar? ¿Cuál va a ser el producto que tengo que colocar? ¿Cuál va a ser el canal de comercialización por el cual tengo que entrar? ¿Y cuál va a ser la mejor forma de promoción que tengo que usar? Entonces, estos 4 puntos que son las 4 Ps, eso, precio, producto, plaza y promoción, la idea, cuando hacemos algo concreto, específico, es que nosotros no lo definamos, sino que el usuario me lo diga. Entonces, si nosotros logramos que los compradores me digan las características que el producto debe tener para que lo elija, el precio que estarían dispuestos a pagar por el producto, en qué medios ellos se enteran y cuáles son los lugares que usualmente compran los productos, si es que ellos me dan esa información, prácticamente ellos mismos han armado lo que es el marketing mix. Entonces yo, en función a esta información, decido si entro o no al mercado, porque obviamente yo tenía un precio que yo tenía expectativas de entrar, pero el mercado me ha dicho que acepta otro. Yo tenía directamente unas características de producto, pero ellos me dicen, no, esto de acá no lo valoro y esto sí lo valoro y no lo tienes. Yo tenía también una estrategia de medios, que básicamente decía, bueno, voy a entrar por estos canales de comercialización y por esas estrategias para que la gente me conozca y tengo que validar si es que el usuario realmente va a entrar por ese canal o no. Y así lo mismo en el tema de la parte de la comunicación y de la parte de marketing. Entonces, esto es una herramienta que es pequeña, pero es muy potente para nosotros hacer una buena investigación de mercado. Entonces, cuando vamos a hacer el tema de entrar al mercado en destino para cualquier tipo de producto, nosotros en lo posible tenemos que atacar primero al consumidor, porque el consumidor es aquel que directamente ya recibe el producto y en función a lo que el consumidor recibe, nosotros vamos a buscar a los intermediarios que van a llevar el producto al consumidor. Entonces, si nosotros vamos, por ejemplo, a exportar paltas a Europa, entonces tenemos que llevar este tipo de encuesta, primero definir un mercado, como por ejemplo puede ser el mercado de Reino Unido, el mercado de Holanda, el mercado italiano, el mercado francés. El mercado español no sé, porque el mercado español también tiene oferta y tiene también producción propia, pero podría buscar un mercado directamente que sea consumidor y que tenga, digamos, precios atractivos como para poder yo entrar.
Si encuentro ese mercado, entonces tendría que ver en ese mercado cuáles son los productos que están entrando, o sea, qué proveedores están entrando, y ahí viene la pregunta de qué marca de productos o qué marca de qué categoría o qué característica de producto ellos están recordando y consumen. Luego viene, porque ahí, por ejemplo, ya vienen las variedades. Nosotros manejamos una palta Hass, que es una variedad que tenemos, pero habría que ver ellos qué variedades tienen directamente en su consumo. Hay distintas variedades de palta. Obviamente nosotros tenemos una de estas comerciales que es más común, como la mexicana, que es una de las más vendidas en el mundo, pero hay otras variedades que también en el mundo se consumen. Entonces, qué tipo de productos ellos recuerdan, qué tipo de productos consumen. Luego viene el tema de las 5 características que el producto tenga, ¿no? Que en esas características puede ser que les gusta la palta madura, la palta más verde, la palta que puede ser más pequeña, la palta que puede ser más grande. Nosotros recuerden que tenemos calibres por las cuales trabajamos, entonces esos calibres hacen que definitivamente yo tenga algunos productos más grandes, otros más pequeños. Entonces, en función a eso, verifico si es que esos factores críticos de éxito mi producto los tiene o no los tiene. Luego viene en el otro concepto, viene el mercado factible, que es mostrarle el producto que yo tengo y decirle, este es el producto que yo manejo, y le muestro la ficha técnica, le muestro la capacidad de producción, le muestro las características, cómo llegaría el producto a su mercado, y ellos me dirían si están dispuestos a pagar el precio, por la marca, por la promoción y por el canal que lo encontraría. Si me dicen que sí, ok, ya tendría, digamos, una respuesta positiva que entra en mi evaluación. Y si me dicen que no, yo, al momento en el que me dicen que no, pasaría a la quinta parte. La quinta parte es justamente para aquellos que no te dan una respuesta positiva. El que te da la respuesta positiva ya aceptó tu propuesta de marketing mix, porque cuando tú ya le has dicho si estaría dispuesto a comprar el producto, tú le has dado el precio, plaza, producto y promoción, que es el que tú tienes, digamos, diseñado en tu oferta antes de meterlo al mercado, antes de validarlo. Si te dice que no, ellos te van a decir, tú le dices, ¿por qué no quieres comprarme el producto? O sea, ¿cuál es la razón por la cual tú me dices que no quisieras comprar el producto? Entonces, ahí es donde la persona me dice esto, ¿no? Me dice que no lo compra porque el precio es muy alto o muy bajo, no lo compra porque no conoce el producto o la variedad, no lo compra porque el canal en el que yo pienso colocar el producto ellos no tienen acceso. A lo mejor yo tenía una idea de venderlo por canales digitales, por e-commerce, y ellos no compran por e-commerce. O de pronto me dicen de que ellos, si yo quería esto, digamos, hacer la estrategia solo por redes sociales, o entrar para hacer promoción para que la gente conozca el producto por algún canal, digamos, promocional específico, ellos me dicen que ese canal no es adecuado, por ahí no se enteran. Yo quiero ingresarlo por revistas, periódicos, televisión, yo quiero ingresarlo por redes sociales, y ellos me dicen que esos puntos donde yo quiero ingresar el producto, por ahí no se enteran. Entonces, ¿por dónde se enteran ellos? Me dan directamente la información. Entonces, este es un modelo de investigación de mercado que puede tener mucha variedad. Entonces, en la parte superior que ustedes ven, ustedes pueden cambiar el tema de la segmentación y poner ya una segmentación por, digamos, comprador final de la palta, si no podemos poner una segmentación por intermediario. Entonces, de acá de pronto ya no quiero hacer una segmentación para los compradores, sino solamente voy a hacer una segmentación para intermediarios. Entonces, ¿cuáles son los intermediarios a los que tú puedes hacer esta misma encuesta? Puedes hacerlo a los mayoristas, los minoristas y los distribuidores. Ahora, tú me dirás, Enrique, los distribuidores, mayoristas y minoristas de un producto X, ya sea un producto textil, un producto minero, joyería, artesanía, lo que fuera, ¿ellos acaso conocen lo que el consumidor busca? Por supuesto. O sea, ellos recuerdan que son intermediarios que, para lograr vender el producto, obviamente tienen que estar alineados a lo que busca su consumidor. Si no, el mayorista minorista no transferiría nada y no podría comercializar absolutamente nada. Entonces yo puedo colocar los datos de segmentación, poner una categoría tipo de intermediario, y pongo acá distribuidores, mayoristas, minoristas, inclusive otros agentes comerciales. Porque recuerden de que nosotros, como agentes comerciales, no tenemos que ser celosos de solo ser los únicos, porque pueden haber en distintos países otros agentes comerciales, otros brokers, y compartir comisiones. No es lo óptimo, porque obviamente uno quisiera tener
la capacidad de reducir los canales de comercialización, pero si es necesario para poder entrar a un mercado, a lo mejor sea posible trabajar con uno que ya tenga experiencia en ese país. Entonces, en función a la categoría del intermediario, podríamos hacer lo mismo, ¿no? Podríamos hacer la categoría de quién es el intermediario, el tamaño del intermediario, si es grande, pequeño, mediano, la cobertura del intermediario y el volumen de compra del intermediario. Entonces, en función a esa segmentación, que podríamos hacerlo, igual podemos preguntarle cuánto consume, con qué frecuencia consume, que es la compra de productos, le hacemos todo ese cuadro de preguntas, esta batería de preguntas, y obtendríamos una información valiosa. Ahora, sé que ustedes cuando ven esto, obviamente aquí hay trabajo, porque esto es fuente de primera, son fuentes que le llamamos fuentes primarias de investigación. Lo más fácil de hacer para cualquiera que entra al tema de comercio internacional, lo más fácil de hacer es fuentes secundarias. Y en fuentes secundarias yo ya le he quitado a esta presentación, por ejemplo, usos del TradeMap, MacMap, del import Helpdesk, el tema de USEED, el tema de SUNAT, o sea, eso ya lo hemos tratado también, pero en fuentes de investigación secundarias, yo creo que ustedes poniendo en internet busca de información secundaria van a encontrar miles de fuentes de información. O sea, tienes desde información general hasta específica y navegadores hay por todos lados, pero eso lo que va a hacer es ayudarte a centrar básicamente el problema. No te lo va a resolver, o sea, te va a decir, ya, si tú quieres ingresar con un producto a un determinado mercado, te va a indicar el tamaño del mercado, te va a indicar las características principales de países competidores, te va a indicar los precios, te va a indicar cierta información general, pero la información específica del mercado no te la va a dar ningún estudio de mercado. ¿Por qué? Porque esa información la vas a obtener a medida. Entonces, yo cuando hago este estudio de mercado pequeño, obviamente hay un trabajo que se hace acá, porque acá tienes que hacer por lo menos unas 1000 llamadas, ojo, llamadas, 1000 llamadas, para quizás de esas 1000 llamadas tengas unos 200 contactos efectivos. Entonces nosotros siempre hablamos de marcaciones, que básicamente una marcación es levantar el teléfono una vez que has hecho tu base de datos de todos los intermediarios con los que vas a trabajar. Y tú me dices, ¿y de dónde saco la información de los intermediarios? De estas bases de datos que te mencionábamos. Puedes sacarlo de las ferias internacionales, por ejemplo, tú vas a la BioFac y ahí tienes una lista de exhibitors, vas a cualquier feria internacional y puedes sacar 1000, 2000, 3000 compradores de distintos sectores por ferias, puedes también sacarlos por el TradeMap, que también hay una lista de compradores, puedes sacarlo por la SUNAT, por los manifiestos de carga, puedes sacarlo también de los directorios telefónicos, que ahora ya no son muy comunes, ¿no? Antes, por ejemplo, teníamos lo que llamamos las páginas amarillas en cada país del mundo. Ahora ya esas páginas amarillas como que se están haciendo cada vez más digitales, ¿no? Antes sí habían ediciones impresas, ahora tenemos otras bases de datos por las que podemos entrar. O sea, definitivamente sí podríamos encontrar una base amplia para hacer nuestra encuesta de compradores, ya sea por distintos niveles, ¿no? Ya sea distribuidores, mayoristas, minoristas o consumidores directos. O sea, del canal de comercialización en destino, esos son los principales, ¿no? Entonces, podríamos hacer en cada nivel este tipo de encuesta o le puedes hacer encuestas o puedes hacer también, eh, no necesariamente tienen que ser encuestas, sino también podrías hacer ya algo mucho más personalizado. Si es que alguno te da mayor información, ya no haces una encuesta, sino una investigación más a profundidad, ¿no? Entonces haces el mismo esquema, pero vas hacia adentro, o sea, vas un poco a entrar al detalle de lo que la persona te puede decir. Entonces, esta data que tú ves aquí puede servirte como información plana, pero de aquí tú desarrollas mucho más, quitas cosas, pones cosas, pero el objetivo de este modelo es conocer de primera fuente de información primaria, información que necesitas para tomar decisiones para ingresar a ese mercado. Ahora, para que te compre, para que te den esta información, para que te resuelvan esta información, obviamente tienes que trabajar con un speech que te permite entrar directamente. A ver, un segundito para ver las preguntas que hay.
Listo, no tenemos preguntas, así que continuamos. Entonces, cuando nosotros trabajamos el tema de la investigación de mercados, siempre cuando entramos a esta parte de lograr la información con el comprador, eh, normalmente hacemos una propuesta comercial. Entonces, fíjense de lo que se trata. Eh, los importadores, ya sean distribuidores, mayoristas, minoristas o consumidores, normalmente no te responden el teléfono cuando tú le dices, mira, voy a directamente a hacerte preguntas sobre la industria, el mercado, porque esto es difícil, o sea, solamente a mí eventualmente llegan muchas personas a pedirme información específica, entonces de otros países o de acá de Perú, y bueno, en función al tiempo que maneje y en función digamos, a la disposición de la información que tenga, puedo decirle que sí o que no, pero ahora que todos paramos muy ocupados, lo normal es que uno, si la persona no te insiste, no respondes esas preguntas, esas inquietudes, porque no tenemos tiempo. Y de verdad que ahora el que le pidas a alguien tiempo es algo que la gente tienes que entender que si no te la quiere dar, no te la va a dar. Entonces, para evitar ese tema de depender de la buena fe o de la disposición del interlocutor a responderte, la manera más práctica de llegar a conseguir esta información es entrar directamente con tu oferta. Es decir, si yo ya tengo mi oferta para exportar, que es el productor que ya tiene las características anteriormente descritas, o sea, ya tengo este productor que tiene ventajas competitivas y tengo mi oferta exportadora, tengo mi company profile, tengo mi ficha de producto, tengo los precios, tengo ya toda mi información para entrar a ese mercado, entonces yo ya uso esta herramienta para poder no solamente encontrar un comprador, porque si es que la persona me dice que sí acepta, yo marco sí, y esa persona definitivamente ya, o sea, no, yo sí te compraría, a ver, dame tu producto y déjame evaluarlo, entonces él ya estaría acá, entonces él ya aceptó mi propuesta comercial, o sea, él ya aceptó lo que yo estoy ofreciendo. Sigo estando en etapa de investigación de mercado, no he terminado, sencillamente estoy definiendo si la oferta que tengo es apropiada para ese mercado, pero ya la persona me dijo que sí, entonces digo, ok, acá ya tengo una intención de compra, así lo llamamos, y en función a que si es que él decide aceptar las condiciones, ya a lo mejor hasta tengo un cliente y ya empiezo a operar. Pero lo normal que voy a tener cuando haga este tipo de ejercicios es un no. Entonces, cuando tenga esos no, hay personas que dicen, no acepto tu propuesta comercial, hablas con ellos y dicen no, entonces uno dice, ok, gracias y pasa al siguiente comprador. En nuestro caso, que estamos en etapa de evaluación de mercado, si me dice que no, yo le pregunto algo concreto y ustedes saben qué pregunta viene, ¿no? Si te dice que no, ¿qué le dices? ¿Por qué no? Entonces, cuando le dices por qué no, si es que ya directamente tienes una interlocución con él, ya prácticamente empiezas a hacerle las preguntas que vienen, pero no a un modelo de encuesta, sino a un modelo de investigación que ya tiene que ver con una entrevista a profundidad, que básicamente en entrevista de profundidad tú no sigues una encuesta que el señor dice que no y tú dices, ah, bueno, entonces mire, va a responderme la primera pregunta, no, sino que conversas con él y en la conversación tú tienes una guía de investigación. Esta es tu guía de indagación y con esa guía de indagación tú vas conversando, llenando esta información. Puede que algunas cosas no te conteste, pero eso no invalida porque es una guía de indagación. La diferencia entre una guía de indagación y una encuesta es que la encuesta, si no está completa, no te sirve. La guía de indagación, si no está completa, sí te sirve porque tú estás entrando a encontrar algunos patrones específicos en algunas partes. Si es que todo no te contesta, las partes que te contestan sí te permite tener un resultado porque esta información no es cuantitativa, es cualitativa. Esta información, cuando yo hago una encuesta, la encuesta la proyecto y saco indicadores, saco porcentajes y en función de eso tomo decisiones. Cuando haces una entrevista a profundidad, lo único que haces es, no haces una inferencia y dices que con esos resultados demuestras por márgenes de error o por temas de probabilidades demuestras certeza, sino que lo que haces es, si tienes base suficiente de respuestas, ya tomas una decisión cualitativa a nivel ya más gerencial, a nivel más ya de tomador de decisiones, y dices, ok, en función a haber hablado con 200 importadores, que son distribuidores, mayoristas, minoristas y algunos consumidores,
con la data que tengo, vale la pena ingresar. O sea, valido el mercado y entro a trabajar en ese mercado. No lo haces en función a un estadístico y a un margen de probabilidad de error, sino lo estás haciendo en función a una buena data de información que tú mismo has ido recolectando. Ahora, cuando un agente comercial, un broker internacional, se va directamente con el comprador, o sea, uno a uno, o sea, voy y me enfrento al comprador, estoy en la llamada con el comprador, la manera de poder conseguir información es obviamente, tiene que ser proporcional la información que me den y la información que yo le brinde. Los compradores internacionales pueden llegar a darte esta información siempre y cuando tú compartas información. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos de información valiosa para él? Hay mucha data que nosotros recopilamos que podríamos compartir, hay mucha data que podríamos conversar. Para eso, nosotros como agentes comerciales seguimos con el mismo concepto. El que entra a este tema tiene que ser un especialista en negociación, tienes que ser especialista en la industria que tú estás desarrollando y tienes que ser también un especialista en estos conceptos de la investigación comercial. Entonces, nosotros, si vamos a hablar con un comprador internacional, necesitamos conocer muy bien el mercado en el que nos encontramos. Cuando él observa eso, cuando él observa que yo conozco los competidores, compradores, conozco a qué precios él recibe el producto, a quiénes le compra, quiénes son los competidores que están en la zona. O sea, yo no soy un extraño que está pidiéndole data que no lo podría obtener de otro medio. Yo estoy hablando con él, estoy negociando sobre la venta de mi producto porque yo estoy representando una empresa, pero como conozco el sector, tengo la posibilidad de establecer una comunicación directa con él, porque mi intención no es solamente, si es que me dice que no, mi intención es compartir la información a él sobre mi mercado, sobre lo que yo conozco en la industria, que para él es de valor esa información y que me dé información referida a lo que él directamente sabe de este mercado. Entonces, es un win-to-win. O sea, acá trabajamos y buscamos un ganar-ganar en información. Entonces, a mí me ha funcionado y a los agentes con los que he trabajado les ha funcionado. Cuando trabajamos de manera abierta con datos y compartimos, estos compradores, por más que no nos compren, definitivamente comparten con nosotros información porque nosotros le entregamos información. Para eso eres un buen investigador, sabes mirar información que a veces ellos ni siquiera conocen bien. Hay data para los productos que ustedes manejan, una data extraordinaria. Y algo que me ayudó también a hacer este tipo de trabajos de manera más práctica es las tesis. Nosotros en el tema de investigación de mercado ya estamos hablando de un proceso ya más específico. O sea, esto ya es un poquito más yendo a la parte más dura de la información. Entonces, si ustedes van a entrar a hacer este tipo de trabajos, no solamente quédense con los newspapers o con el tema de la información de Internet. Cuando ustedes van a buscar en Internet también tengan mucho cuidado con las fake news. Y las fake news no solamente son noticias de pronto de cosas políticas o cosas, digamos, estas cosas raras que hay en Internet, sino las fake news también tienen que ver con información específica sobre demanda y oferta de productos. O sea, una fake news es una tesis de una persona que tomó una información no confiable y la procesó y la tabuló. Entonces, nosotros en investigación de mercado tenemos que entender bien este dicho que dice, en investigación de mercado, si tú, el dicho es garbage in, garbage out. Eso significa que si tú metes basura a un modelo, vas a sacar basura procesada. Entonces, nuestro trabajo cuando hacemos investigación de mercado es justamente identificar qué cosa es basura y qué cosa es información de valor. Y ustedes me dicen, pero ¿cómo lo sé? Por las fuentes. O sea, no pueden ustedes tomar una información si es que la fuente de la información no es fidedigna y confiable.
¿Cuáles son las fuentes fidedignas y confiables? Las fuentes de gobierno son fidedignas y confiables. Por ejemplo, si está dentro de ProChile, si está dentro de ProPerú, si está dentro del ISEC, si está dentro de ProColombia, si está dentro directamente de TFO de Canadá, si está dentro de la CIA, si está dentro del Export GLD, si está dentro de TradeMap, MagMap, si está dentro, ¿me entiendes? Si está dentro de estas centrales de información que validan la data que publican, yo podría tomar esa información de forma confiable, pero si encuentro por ahí estas informaciones que a veces salen en algunas redes que son, digamos, que son reconocidas, ¿no? Yo he visto varios foros de comercio exterior o foros de oportunidades de negocio, foros de información que cualquiera puede publicar. Yo podría meter una información de mercado que es sintetizado y lo pongo, y la gente lo publica, lo retuitea, lo pasa y pasa, pero eso no significa que la información sea correcta. Verifiquen bien las fuentes de información. Entonces, cuando nosotros trabajamos en el tema de investigación de mercado, las tesis y la investigación ya más aplicada, por ejemplo, un tesista es un profesional que quiere ganarse un grado académico sobre la base de la investigación y después de ese grado académico esa persona se va al mercado y ya se convierte en un profesional, pero en el estadio de hacer su investigación, ya sea de pregrado, de posgrado o de un grado doctoral, tiene que desarrollar un procedimiento que básicamente es riguroso. Entonces, yo he encontrado en esas tesis de universidades no solamente peruanas, sino extranjeras, investigación de mercado que tiene que ver con estos puntos, porque cualquier investigación que tiene que ver con el desarrollo de un trabajo de comercialización pasa por una investigación de mercado como el que tenemos acá. Obviamente ahí tienes que entender el inglés para poder leer un paper en inglés o una tesis de grado bien hecha y entrar al instrumento de investigación. Ellos se han dado el trabajo de hacer esas encuestas y quizá para un ciudadano holandés es más fácil encontrar respuestas en su país sobre lo que es la demanda y oferta de este tipo de productos, si es abocado, si es textiles, si es el tema de artesanías, etcétera, ¿no? Ellos hacen esa investigación. Recuerden algo, nosotros somos 8.000 millones de seres humanos en el mundo. Entonces, acá en el Perú solamente somos 30 millones. Imagínense la cantidad de información que todos los días se lanza en Internet en función a data concreta, real, específica y actualizada sobre cualquier mercado. Entonces, nosotros en estas circunstancias que estamos de la investigación, ya digamos, nuestro perfil de investigador es un poco hacer el marco lógico de la investigación y saber encontrar las herramientas, pero lo que tenemos que también saber hacer es ese concepto de data mining. Y el data mining es este concepto que le llaman la minería de datos. ¿Y qué cosa es minería de datos? Es saber buscar información en Internet, es tener claro cuáles son esos parámetros para poder empezar a encontrar información, y información la vas a encontrar, como te digo, vas a encontrar información, el 60 o 70% probablemente es información falsa, pero que por ahí algunas te van a dar pistas de fuentes de investigación reales. Entonces yo descarto la información quizá que no es creíble y luego voy a la fuente y en la fuente sí encuentro algo más actualizado. Entonces esa es la forma de poder desarrollar nuestra investigación de mercado. O sea, vamos siguiendo los hilos. Así cuando ven un Twitter y en el Twitter ves un hilo, en la investigación igual, ¿no? Tú vas haciendo hilos. Entonces yo voy a una tesis, está perfecta, me gusta la información e inmediatamente voy a las fuentes, voy a la bibliografía, a la webgrafía que tiene la investigación y en función a las fuentes de información que haya, inmediatamente paso al siguiente paso, que es entrar a esas fuentes y validarlas. Algo que siempre les decimos a ustedes acá es que cuando ya armen su investigación de mercado, siempre contrasten las fuentes cuando son informaciones cuantitativas. ¿Esto qué quiere decir? A mí me ha pasado un montón de veces que entrando a bases de datos como el TradeMap,
cuando lo contrasto con la fuente nacional, como acá en Bolivia el INE, en Perú la SUNAT, etcétera, cuando lo contrastamos, la estadística internacional y la nacional no cuadra. Entonces yo digo, ¿quién tiene razón? Como son dos fuentes, entonces me voy a una tercera fuente. Entonces digo, ok, no es ni Trademap ni es SUNAT, vamos a una tercera fuente, vamos a Veritrade. En Veritrade voy a ver si es que ahí tengo la constatación, si es que la información es fidedigna o no. O voy a una cuarta fuente, voy directamente a otra base de datos, voy a Panjiva, y en Panjiva voy a verificar si la información es consistente. Hago un muestreo, digo, si es que la data es general, entonces yo tengo un pedazo de información y veo si ese pedazo de información en otra fuente es correcto o no. Entonces, cruzas la información con una tercera fuente para no cargar una información errónea y tomar decisiones con esa información errónea. Entonces, tienes esos conceptos para hacer tu investigación de mercado de manera macro y llegar a la parte micro. Este instrumento es buenísimo. Este instrumento que ustedes ven les da a ustedes lo mínimo necesario que se necesita en una investigación de mercado. ¿Qué es lo que tienes acá? Acá tienes lo que es participación de mercado y recordación de marca del comprador. Acá tienes los factores críticos de éxito, porque cuando nosotros hacemos un producto, cuando vamos a salir con una oferta exportable, nosotros tenemos unos factores de éxito por parte de la oferta. O sea, el empresario y yo decimos, mi característica principal es el precio, es la calidad, la certificación, es la garantía, es la durabilidad. O sea, tenemos una serie de factores que nosotros creemos que son los que el comprador busca, pero cuando nos enfrentamos al comprador y le preguntamos qué es lo que tú valoras, entonces ellos nos dicen lo mismo o nos dicen otras características que las tenemos, las usamos, y es más, si ellos nos dicen algo que tenemos, esas son las características que hay que resaltar. Y cuando haces tu marketing, ¿qué cosa es marketing? Es resaltar las ventajas competitivas que manejas, es resaltar los factores críticos que tú tienes y que el resto no. Entonces, de eso se trata el marketing. Entonces, luego cuando en este punto, si me comprarías o no, es una pregunta muy directa y te permite ya, si estás en plena etapa de investigación de mercado, ya puedes tener compradores, o sea, ya estás teniendo compradores potenciales, y si te dicen que no, esos compradores potenciales se tienen que convertir en instrumento para que tú puedas hacer tu investigación de mercado y definir qué cosa estás fallando para que tú puedas llegar a alcanzar ese tipo de compradores. Y ahí desarrollas tu marketing mix. Y ya sabes que eso es una estrategia que depende de la información que tú manejes. Entonces, si tú llegas a tener una buena comunicación con ellos, van a darte esta información, porque tú vas a compartir información valiosa, que ya hemos hablado que tienes que navegar y encontrar información que probablemente tu interlocutor no conozca, y ellos van a apreciar el hecho que tú le des algo que a ellos les interesa a cambio de información de mercado que ellos manejan. Entonces, esa es la característica de este estudio. Ahora, yéndome un poquito más al tema ya de los conceptos que ustedes tienen que manejar en una investigación de mercado, esto es importante, o sea, tienen que definir los objetivos siempre cuando van a hacer un estudio de mercado, porque nosotros cuando vamos a hacer este tema de las encuestas o del tema de la investigación a profundidad que hacemos, debemos verificar primero, antes de llamar y hacer nuestra base de datos de 1000 compradores o 300 compradores, tenemos que verificar si es que nuestra oferta apunta a grandes, medianos o pequeños. O sea, antes de hacer el tema de la elaboración de la base de datos a quienes vamos a contactar, primero tenemos que saber que estén dentro de nuestro target group. Y ese target group siempre es de lo macro a lo micro, ¿no? O sea, primero hablamos del país, luego hablamos de las ciudades objetivos, y dentro de las ciudades objetivos ya segmentamos, ¿no? Empresas por tamaño, empresas por rubro, empresas por facturación. Entonces, en función a eso decimos, ok, ya viendo la facturación de la empresa, digo, este sí es básicamente más probable tener un buen resultado y este no. Entonces, esos son los objetivos del estudio de mercado. Primero definimos quiénes son las empresas que tienen información adecuada. Entonces, ahí van nuestros objetivos. Las hipótesis es importante, porque en investigación de mercado las hipótesis es aquello que tú consideras que va a funcionar. Entonces, cuando yo hago una investigación de mercado, voy con mi H0, ¿no? Mi hipótesis, que es la que yo digo, esta es. O sea, esta es mi
plan de marketing propuesto. No he entrado todavía a trabajar en ese mercado porque no he desarrollado una estrategia de marketing, todavía no he puesto publicidad, no he conseguido, no he fijado un contrato con nadie. Sencillamente, en mi hipótesis ya tengo una manera de entrar. Entonces, esa hipótesis, en este estudio que tú ves acá, en esta investigación, esa hipótesis es la que vas a usar para poder hacer esta pregunta, ¿no? Cuando tú le dices si está dispuesto a comprar mi producto, ahí aplicas tu hipótesis, el H0. Si es que la hipótesis se acepta, vas a tener una fuerte aceptación de sí y es posible que ya tu investigación se valide acá y sencillamente ejecutes lo que has hecho. Pero si tu hipótesis sale básicamente con un no muy abultado en este punto, entonces ahí pasas a la quinta parte porque tú tienes que cambiar la hipótesis. Entonces esta parte sería tu H0 y esta parte sería tu H1, el H alterno, que básicamente es el que desarrollas y validas o rechazas cuando haces tu investigación de mercado. En los métodos de investigación, ya hablamos de que aquí hay métodos cuantitativos, ustedes tienen información cuantitativa, hay extensa información, ¿no? Ya hablamos el Trademap, Sonat, Veritrade, Hoover, Panjiva, etcétera, etcétera. O sea, cada país tiene su propio sistema de estadísticas internacionales, también ProChile, ProColombia, CISEX, ISEX, etcétera, publican estudios sectoriales de exportación. Entonces ahí te dicen para distintos productos cuáles son las tendencias, o sea, para eso están trabajando los agregados comerciales o los consejeros comerciales en cada país, que hagan su chamba, ¿no? Entonces ellos te dan información cuantitativa. Los métodos cualitativos, que básicamente ya es el tema de entrar a la parte ya no tanto estadística, sino a la parte descriptiva del proyecto. Entonces eso lo encuentras en las tesis, hay tesis como hablamos, hay foros, hay grupos de interés, hay páginas especializadas, ahí encuentras información cualitativa que ya hemos hablado que hay que tener cuidado con los fake news y también hay que seguir los hilos de investigación para poder hallar más data específica sobre lo que buscamos. Y dentro de los otros métodos tenemos información primaria y secundaria. La información secundaria es lo que ya comentamos y la información primaria es justamente esta herramienta que pusimos en la diapositiva anterior, que básicamente implica en llamada directa. O sea, acá ya hay un trabajo que se hace por teléfono, porque si tú haces una base de 600 personas, tienes que llamar a las 600 personas y antes de llamarlos tienes que pasarle primero un correo electrónico con tu oferta exportadora. Ya sabes que a esas personas no les vas a llamar a hacerles una investigación de mercado porque nadie te va a responder. O sea, lo más probable es que te respondan uno o dos de 600. Pero si tú le pasas esos 600 una oferta exportable y decirle, dices, esta es mi empresa, este es mi producto, este es mi precio y este es mi cantidad exportadora, o sea, defines tu H0 con ellos, ellos sí te van a responder porque ellos lo que buscan no es alguien que los entreviste para saber cómo es el mercado, sino lo que ellos están evaluando son compradores potenciales. Y si están dentro de tu target group, definitivamente te van a escuchar. Y cuando hables con ellos, validas tu H0 o si no, haces tu H1 en función a lo que te respondan. Cuando ejecutas tu estudio de mercado, acá hay un equipo encargado, en este caso nosotros somos todo, ¿no? Nosotros somos los investigadores, nosotros somos los que hacemos el análisis, la cuantificación, o sea, nosotros somos nuestro pequeño equipo de investigación de mercado. Entonces, nos tenemos a nosotros con una línea internacional, que puede ser un Skype, con una línea internacional para hacer este tipo de trabajos y tenemos la base de datos disponibles. Entonces, básicamente, el equipo somos nosotros, el tiempo y costo lo tenemos que ver en función al tipo de producto que manejamos. Hay algunos productos que tienen más data que otros. Por ejemplo, si me hablan de minería, probablemente en determinados minerales o determinados tamaños de minería podemos encontrar más información que en otros. Entonces, en función a eso, yo tengo que definir el tiempo y costo para poder saber cuánto me va a costar recolectar la información y qué tiempo me va a tomar. Luego viene la recolección y el seguimiento de la información. Y por último, el análisis de los resultados, que es cuando ya tabulas la data, haces tu resumen de investigación, lo pones esto ya en un documento final que es tu marketing mix. O sea, yo ahí sí les digo que el documento final que ustedes sacan con esto es el marketing mix, y el marketing mix obviamente es ya la parte técnica, ¿no? Cómo vas a ir al mercado a atacarlo. Entonces, conociendo los competidores,
conociendo lo que yo tengo como oferta, el marketing mismo implica cómo lo voy a atacar. Entonces, ahí es donde nosotros trabajamos el análisis de resultados. Entonces, acá hay interpretación, solución de problemas, cumplimiento de objetivos, informes. Ojo que acá, cuando hacemos este tipo de trabajo, no esperen, digamos, entrar a un mercado si es que tu objetivo es validar el mercado. El hecho de que le inviertas tiempo a un mercado objetivo y el estudio de mercado te indica que no se puede, no implica que hay que, digamos, hay que tratar de hacerlo de cualquier forma. O sea, si es que no se puede, no se puede, no hay que perder el tiempo y hay que cambiar el foco y entrar a otro nuevo mercado. A veces uno dice, no, yo voy a cambiar mi marketing mix y voy a adecuarme a la demanda potencial. Es posible que hagas eso siempre y cuando dentro de tu oferta exportadora tengas los requisitos para hacerlo en el corto plazo. Pero si no los tienes en el corto plazo, volvemos a foja cero, que es básicamente tu elección de tu oferta, y lo que está pasando probablemente sea de que no hemos hecho una buena elección de un productor o de una empresa a la que representemos. Entonces tenemos que decir a la empresa, tú no me sirves para poder hacer por lo menos mi entrada a ese país, y te buscas otra oferta si es posible, o si no, cambias el mercado y te buscas otro mercado para seguir haciendo tu análisis. O sea, tienes ahí marco de decisiones. Por eso es que es importantísimo que cuando ustedes van a iniciar el trabajo de agenciamiento comercial, elijan bien a su empresa a ser representada, porque las empresas tienen capacidades de producción, capacidades financieras, capacidades gerenciales. O sea, hay gerentes que te dicen, ya, mira, sí, hazlo tú y encárgate tú y cualquier cosa me dices, pero no se involucran. Y si no se involucran, definitivamente es una persona que no me va a dar mucha información o mucho respaldo, ¿no? Si se involucran en el tema y están trabajando conmigo porque les interesa desarrollar esto y confían en mi trabajo, va a ser mucho más fácil que lo haga, porque tengo todo el respaldo. Cuando me falta algo, él me responde y no me manda un empleado que me dé una información que luego ni siquiera sea contrastada. Entonces, hay que tomar en cuenta esto antes de salir a elegir el mercado en destino. Cuando nosotros hacemos la búsqueda de este mercado meta, estos son los puntos que nosotros buscamos, ¿no? O sea, todo lo que hemos trabajado se centra en ver esta información directa. Acá hay que conocer la participación de mercado, posicionamiento, percepción de los clientes, detectar existencia de oportunidades, verificar si tenemos clientes satisfechos, descubrir tendencias, y el estudio de mercado tiene todas estas preguntas. O sea, esto de acá es lo que nosotros tenemos que sacar de fuentes primarias y secundarias. O sea, tenemos que encontrar esta información y para eso tenemos que hacer una investigación general y luego ir a la parte específica. Y esto lo vamos a hacer. Ya es ese concepto, no sé si antes ustedes veían de que hay empresas que venden estudios de mercado. Entonces, empresas que venden estudios de mercado, ya prácticamente la gente no está comprando muchos estudios de mercado porque ahora el tema de los tiempos han cambiado. Entonces, un estudio de mercado que hace 8 meses se ha preparado, o sea, se ha publicado, perdón, no sirve de nada. Y esto sí es importante que lo sepan. Hay empresas que se han dedicado a hacer estudios de mercado y han invertido probablemente un año para hacer un buen estudio de mercado, lo han publicado hace 8 meses, empezó el COVID y esa investigación de mercado se ha destrozado. ¿Por qué? Porque el escenario mundial post-COVID es distinto. Entonces, ahora los estudios de mercado son dinámicos. Ya nadie hace un estudio a 8 meses porque ya ese estudio, cuando lo publica, no vale nada. Entonces, ahora los estudios son más cortos, son más directos, son más de experiencia, ensayo-error. Acá este concepto de esa metodología Canvas que siempre se usa es mucho más dinámica, que es lo que trabajan las empresas, ¿no? Las organizaciones ágiles, pivotean, buscan mercados. Ese es el procedimiento que ahora nosotros manejamos. Ahora, es importante que tengas esta información, digamos que lo puedes hacer como call center, o sea, llamando, 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 pero lo ideal también sería el viaje, ¿no? O sea, no hay mejor manera también de hacer este tipo de investigaciones que ir al mercado en destino y entrevistándome allá con las empresas, que esto le llamaríamos nosotros una misión comercial. Y una misión comercial bien hecha te toma tiempo prepararla, pero ya tienes contacto directo, o sea, ya estás prevendiendo, porque si te vas a reunir con 50, 60 compradores potenciales, son 50, 60 guías de indagación que tú vas a tener para poder reforzar tu idea o sencillamente desecharla.
Entonces tienes esa posibilidad de hacer ese estudio de mercado con fuentes secundarias y fuentes primarias, de tal manera que garantizas o por lo menos reduces tu grado de incertidumbre. Estas son las estrategias del marketing que se tomarían en función a los resultados que tenga del estudio de mercado, y como ustedes verán, aquí hay muchas estrategias a desarrollar. Acá tengo, en términos de precio, todas las estrategias que puedo tomar en cuenta: plaza, producto, promoción. Esto de acá, la decisión de la herramienta que use en el marketing mix se desprende de la investigación de mercado. Si yo hago una buena investigación de mercado, mis herramientas para poder desarrollar el marketing mix son más o menos 80 herramientas que tengo para hacer marketing mix. Y como ustedes verán, ¿qué significa el marketing mix? Mix es justamente la mezcla. No es que yo use los 80, yo voy a agarrar un poquito de precio, un poquito de plazo, un poquito de producto y un poquito de promoción. Es como cuando tú vas a hacer vas a hacer una comida, y estas son todo lo que son los ingredientes que puedes usar. Entonces yo tengo todos los ingredientes, tengo la comida, soy Gastón Acurio, entonces no voy a agarrar todas y meterlas, yo voy a elegir qué coloco, y ese es el mix de marketing. Cuando tú haces un mix, seleccionas de las 4 estrategias las herramientas, las mezclas, y si eres bueno haciendo esto, tu resultado es la aceptación del comprador. Entonces esto básicamente ya es el resultante de lo que en iniciación de mercado tú vas a desarrollar. Los presupuestos, olvídenlos. Este tema del presupuesto, tienes 2 modelos de negocio. Un modelo de negocio es la venta, lo que llamamos el B2B, que es el business to business, que básicamente es la venta corporativa, que entras al concepto de venta consultiva, que ya son estrategias directamente de venta personal, ¿no? Ahí viene el social selling, que le llamamos. O sea, tienes tu LinkedIn, tienes ya tu perfil de negociador, esto lo vas trabajando con el tiempo. No es que de la noche a la mañana te prepares y salga un negociador. Empiezas de a poco, vas participando en algunas ferias, vas agarrando experiencia hasta que te haces conocido en el mercado. Como todo, ¿no? Como todo en la vida, siempre necesitas un poco más de experiencia para ir teniendo un perfil adecuado. Eso no quiere decir que pasen 30 años para que lo tengas. Lo que normalmente puede pasar es que si estás acelerado en el tema, adquieras la experiencia en función a moverte más rápido en el mercado, a ser un joven emprendedor, pionero, con mucha visión, con trabajos en muchas empresas agroexportadoras, trabajando con varias firmas que vas representando hasta que agarras el nivel que se necesite. Entonces ese es el social selling para la venta B2B. Pero en este caso vamos a ver también que existe la venta B2C, que esto, por ejemplo, es ya las campañas que nosotros vemos como consumidores finales. Pero quiero llegar a mencionarles que las empresas exportadoras que no solamente quieren entrar con una propuesta de producto base, no digamos sin marca, o sea, con marca blanca, normalmente dependen de los intermediarios para que ellos le coloquen la marca. Ahí trabajamos una empresa y ellos me dicen, ok, véndeme el producto, yo le pongo mi marca y el producto va a salir con mi marca. No tiene nada de malo, es un esquema comercial de venta de marca blanca, pero si tú quieres vender tu propia marca en el mercado internacional, que ya está pasando en el Perú, que ya hay empresas que salen con su propia oferta y su marca comercial, tenemos que prepararlas para hacer una campaña de publicidad en medios que tenga estas características, ¿no? Acá tengo precio, plaza, producto, promoción, tengo que hacer un costeo, tengo que hacer un presupuesto publicitario, y eso es lo que directamente implica el desarrollo. Acá segmento al mercado objetivo de otra manera, ya no hablo de un mercado de intermediación, sino el mercado en destino directamente, y en función a eso ya hago mi estrategia de comercialización. Entonces acá trabajo ya el mensaje promocional en función a lo que yo he hecho en mi investigación de mercado, de estas encuestas que ustedes han visto. Ya le fijo estos mensajes fuerza, que no es más lo que hemos hablado, ¿no? Si ves de que ellos tienen unos factores críticos de éxito, que son los factores que determinan la compra del producto, y tú los tienes, yo los expongo de mayor fuerza. Por ejemplo, Bembos, cuando trabaja el tema de marca, sabemos que Bembos no es más grande que Burger King, ni es más grande que Kentucky Fried Chicken, ni que McDonald's. Entonces, como Bembos compite con esas marcas, entonces Bembos tiene que ser consistente, que no puede atacar esas marcas en lo que ellos manejan mejor, quizá es el precio, o quizá es el tema de un producto extranjero con alguna crema o salsa o las papitas importadas, que puede ser algo que nosotros no tengamos.
Entonces, Bembos, ¿en qué se concentra principalmente? Se concentra en algo que sabe que a nosotros nos gusta en el Perú, que es el tema de las hamburguesas hechas, digamos, con insumos peruanos y que no tienen mucho, digamos, no tienen un sabor muy artificial, ¿no? Como a los americanos quizá les gusta. O sea, el sabor que manejamos acá es mucho más, más natural y sobre todo las hamburguesas son calientes, ¿no? Son hamburguesas recién hechas y eso es un poco la diferencia, ¿no? Cuando tú vas a un mercado extranjero, la comida rápida es una comida que básicamente es más fría, ¿no? Porque acá vas, te compras la hamburguesa, tienes tus salad bars, te preparas y te vas. O sea, es un tema que en un minuto ya tienes tu demanda. Acá no, acá en Vemos puedes demorar un poquito, ¿no? En que te hagan la hamburguesa, demora un poquito en que salga, pero vas a salir con una satisfacción mayor. Y eso ellos lo impulsan dentro de sus factores críticos de éxito. El mercado lo busca y ellos lo tienen a diferencia de otros. Si fuéramos extranjeros, Vemos intentó entrar a Estados Unidos con la misma oferta y en Estados Unidos no funcionó. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un mercado que no soporta el tema de esperar tiempo para una comida rápida. El fast food es comida rápida y Vemos es, entre comillas, fast food. Ya creo que es un slow food por el tema de cómo lo maneja. Pero bueno, es parte de lo que se trabaja en función al mensaje que sale en la investigación de mercado que vas a trabajar, ¿no? Acá igual la personalización, estamos en una era de los influencers y esto también implica los influencers o los sponsors o las personas que van a poder ayudarte en el tema de la visibilidad. Ya estamos entrando en mensaje publicitario, pero ya esos son los resultados que directamente se trabajan dentro de la estrategia. Bien, señores, les pido disculpas que me haya pasado unos minutos, pero no sé si tienen alguna pregunta para acabar. A ver, acá tengo, Angélica menciona, hago una oferta exportable con la finalidad de hacerme encuesta para estudios de mercado, es lo mismo a lo que se llama cuestionario. Eh, a ver si entiendo la pregunta. Hago una oferta de mercado, una oferta exportable con la finalidad de hacer una encuesta ya. Entonces, en este punto de aquí, cuando nosotros hacemos la oferta exportable, básicamente, primero lo ideal es que tengas ya el producto definido. Entonces, tú defines tu producto, defines tu empresa. Acá, Angélica, sí hay que tener cuidado. Nosotros estamos partiendo en este modelo. Esto no es una encuesta para definir el producto que vas a elegir, o no es una encuesta para que tú definas qué vas a hacer. Acá ya tienes la oferta definida, acá ya tienes la empresa, el producto y tienes conciencia de que esa empresa y producto tiene ventaja competitiva. O sea, es una empresa que por más que sea mediana, dices, oye, tiene oferta exportable, le vende exportadores, es una empresa que tiene tales características, tiene un buen precio, pero a la empresa, ¿qué le falta? Le falta la comercialización. Cuando hablas con el empresario te dice, yo encantado de salir a buscar mercado internacional, pero el problema que tengo yo es que no conozco el mercado internacional, etcétera. Entonces, ahí es donde tú entras y dices, ok, yo tomo tu oferta y yo la voy a llevar al mercado internacional. Le preparas los documentos, presentas la oferta a los compradores y cuando te presentas ante los compradores intentando vender el producto, tienes solo dos caminos que te da el comprador. O te acepta el producto, con lo cual tienes un comprador potencial, o te rechaza el producto. Si el comprador te acepta el producto, quiere decir que la combinación que has usado del marketing mix que él ha escuchado que es precio, plaza, producto y promoción le ha gustado y por eso te dice, ok, déjame evaluar tu propuesta, o el comprador dice que no. Si el comprador te dice que no, en ese momento tú haces esa guía de indagación que tú has visto, que es el cuestionario. Y con el cuestionario directamente tú trabajas para modelar el marketing mix que has usado y ellos te van a decir cuál es el precio, la plaza y producto y promoción que sí le convence para poder adquirir el producto. Pero para hacer eso, ya sabes que para hacer eso tienes que tener un speech adecuado. ¿Y a qué le llamamos un speech adecuado, Angélica? Le llamamos a el conocimiento del sector adecuado para que él sienta tranquilidad y comodidad de hablar contigo. O sea, acá cuando tú levantas el teléfono y hablas con alguien que te intenta vender algo que tú vendes, o sea, ponte en el zapato de un comprador. Si tú eres, por ejemplo, compradora
y comercializas, o sea, intermedias, por ejemplo, productos de belleza acá en el Perú, o sea, eres canal de comercialización, entonces viene una oferta de un chino que dice, oye, quiero entrar a Perú y quiero venderte productos del sector de belleza que yo en China produzco, entonces tú dices, ok, está bonito lo que el chino tiene, pero no, el chino está vendiendo, quiere vender cosméticos acá en el Perú con tales marcas y esos cosméticos acá en el Perú hay otras marcas que dominan el mercado y yo como intermediario sé que no voy a tener éxito y el precio lo tiene muy alto. Entonces, tú al chino le dices amablemente, chino, gracias, pero no. Entonces, si el chino te llama y te dice, hola, mira, te hice la propuesta, pero no, en realidad quiero saber cuál es la razón por la cual tú no quieres aceptar mi producto, hay varias cosas que tú tienes que valorar en la llamada, ¿no? Lo primero es si es que digamos, el idioma es adecuado, porque también ahí, Angélica, lo importante es que los compradores tienen que tener esa tranquilidad para conversar y eso implica manejar un buen idioma. Entonces tenemos que tener un inglés apropiado, porque los chinos normalmente su inglés no es muy bueno. Entonces, si tu inglés no es muy bueno y el de chino no es muy bueno, van a tener problemas. Probablemente yo, por comodidad, le diga chino, sabes que no, por teléfono no, te mando un correo y ahí por último te explico. Pero si no hay esas bullas en la comunicación, entonces el chino te llama, te habla y te dice, no solamente te explica lo que él quiere, sino te da información relativa al mercado, te muestra que conoce la realidad del mercado peruano, te habla de los competidores que tú conoces, probablemente empieces un diálogo y entre ambos lleguen a la conclusión si es que el producto que tienes está bien configurado o no. Entonces tú sacas la información esta que nosotros buscamos, ¿no? El precio, la plaza, el producto de promoción, o sea, cuál es la razón por la cual está fallando tu producto y el comprador, el canal de comercialización acá tiene información perfecta, no sabe quiénes son las marcas dominantes, cuáles son las ventajas de estas marcas, sabes qué cosas tiene de positivo, qué cosas no tiene. Entonces, en función a eso lo trabajas. ¿Ok? Anthony, ¿de qué manera se puede estimular un cliente para que pueda llenar mi encuesta de investigación de mercado? Anthony, la idea para que él, o sea, esta encuesta no se la vas a pasar tú por correo electrónico. Esta encuesta es básicamente, como había dicho, más que encuesta, es una guía de indagación donde tú al momento de conversar con el comprador es que haces este levantamiento de información. Esta encuesta, si la mandas por correo electrónico o por un link, normalmente no te la van a responder o te la van a responder mal. Ahora, la pregunta, Anthony, que tú me puedes hacer es digamos, qué cantidad de compradores estarían dispuestos a responderme la encuesta, porque acá la idea es, yo les he dicho, 1000 llamadas, o sea, 1000 marcaciones por teléfono para que probablemente tengas unas 200 comunicaciones efectivas que son ya llamadas de más de un minuto, ¿no? El tener al comprador más de un minuto en línea ya significa que es efectivo. De esas 200 marcaciones efectivas, probablemente tengas unas 60, 70 encuestas llenas. Entonces, y esas 50, 150 llenas ya es un buen número. Ya con eso ya puedes empezar a trabajar y puedes validar la información de mercado que tú estás buscando. Y ojo que todos los que has llamado son compradores que son parte de tu mercado objetivo. O sea, ya de los 400 que tú has intentado contactar, 50 o 60 ya te han respondido y te han dado información precisa. Entonces ya eso es, o sea, ya no hay más. O sea, ya de los 460 te han respondido y ese es el muestreo suficiente como para que tú valides si tu proyecto es bueno o es malo. Y en función a eso lo desarrollas. Eh, ya nace una idea que me quedó de aprender el mercado de estrategia adecuado. Sí, ese es el tema. Cuando nosotros empezamos a trabajar el tema de investigación de mercado, antes nos enseñaban una metodología que era mucho más macro, una metodología que es haz tus encuestas, mándalas que respondan y en función a eso ejecutas. No, acá tenemos que atacar al cliente uno a uno, le llaman peer-to-peer, o sea, es una comunicación directa uno a uno para conseguir la información. Tú me dices, si no me responden es porque no tienes el conocimiento necesario como para enfrentar la llamada. O sea, si no te responden y no estás teniendo éxito en las llamadas, es porque no tienes conocimiento de tu mercado, de tu producto, de lo que tú quieres hacer o no estás transmitiendo una buena información. Recuerda que en cada encuesta estás intentando vender y si no vendes, lo mínimo que vas a buscar es saber la razón por la cual la persona te dice que no. Entonces, ese es digamos, el kit de este tema es, estás intentando vender, o sea, cada una de las 400 llamadas no es una pérdida de tiempo, es intentar la venta, pero cuando te dice que no, puedes decir,
¿qué habrá pasado? O sea, ¿qué cosa le falta a mi producto? ¿Qué no tendré? Pero con esa guía de indagación tú sigues avanzando y profundiza. Por eso es una guía de investigación para ver qué es lo que pasa y eso depende de la comunicación que tengas con tu interlocutor para que ellos te den información. Si conoces muy bien del sector porque te has preparado para ello, vas a tener una comunicación más apropiada. Bien, listo muchachos. Buen fin de semana, entonces nos quedamos hasta la próxima semana, hasta otro tema importante que vamos a tratar. Muchas gracias, Angélica, Anselmo, Anthony, Carlos Oriundo, un gusto, Carmencita, Fanny, Giancarlo, Gonzalo, Héctor, Henry, Janet, Javier, John, Jorge, Juan, Julia, Juan Namuche, gracias, Juana, Seth, Mari, Miguel, Nidia, Patricia, Ronald, Steve, Verónica, Kevin y todos los que están conectados en redes sociales, muchísimas gracias y tengan un buen fin de semana. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense.